buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Cayó Ciudad Puerto. Mi nombre es Juan Manuel Dávila Herrera. Nuestra invitada de hoy es Sara Beatriz Guardia. Es una importante y destacada escritora e investigadora que ha tratado el tema de la mujer a lo largo de la historia del Perú, en especial el papel fundamental que desempeñó en la lucha de la independencia de nuestro país. Con Sara Beatriz conversamos diferentes acontecimientos ocurridos en el Callao y hablamos de algunos personajes, todas ellas mujeres. Así que espero que disfruten de esta entrevista y venimos con los comentarios después. Muy buenas noches, nos encontramos en el segmento de entrevistas. El día de hoy nos acompaña la señora Sara Beatriz Guardia. Sara Beatriz Guardia es escritora, investigadora, es la directora del Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina, CEMAL, y es directora de la Cátedra José Carlos Mariátegui. Es importante mencionar que también ella ha sido la directora de la Cátedra UNESCO de la Universidad San Martín de Porres en los periodos 2018-2022. Sara Beatriz Guardia, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias también, los temas que tratas son muy interesantes. Muchas gracias, Sara Beatriz. Sara Beatriz, poco se habla de las mujeres en la historia del Perú. ¿Se ha valorado realmente su participación? Bueno, leí un poco tu libro, Mujeres en la Independencia del Perú, y mencionabas, lo cual es bastante cierto, que la historia de las mujeres ha sido contada por los hombres. Y en una época, si hablamos siglos atrás, donde la mujer siempre estuvo en segundo plano o relegada. Tus comentarios. Efectivamente, ¿no? Para estudiar la historia hay que deconstruirla, para conocer la participación de las mujeres hay que deconstruir la historia, mucho más si se trata de las mujeres en las situaciones prehispánicas, en las culturas prehispánicas, porque a partir recién de 1970, con el estudio de la etnohistoria, es que se puede conocer estas sociedades, porque antes simplemente estaban rezagadas y olvidadas. Imagínate entonces en este contexto, pues las mujeres no existíamos para nada. Es por eso que yo empiezo a estudiar el tema y publico Mujeres Peruanas, el otro lado de la historia, que es la historia del Perú, pero desde la perspectiva de qué ocurrió con las mujeres en todo el proceso de la historia, ¿no? En las culturas preincas, en el Tahuantinsuyo, qué significó la conquista, qué significó el virreinato y, por supuesto, las mujeres en la independencia. Es importante el estudio de las mujeres en la independencia porque esta participación ha sido notable, no solamente en el campo de lo que significa ya la insurrección de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas y todas las mujeres que acompañaron, también en la época, a partir ya de los primeros, desde 1810 hasta 1824, ¿no? Con mujeres ajusticiadas, bueno, todas las mujeres que estuvieron en la insurrección de Tupac Amaru fueron ejecutadas. Lo mismo que María Parado de Vallido y otras mujeres. O sea, no ha sido un acompañamiento, ha habido una presencia y una participación desde el liderazgo, desde la toma de acciones, de pensamiento. Otro aspecto que es bien importante es que cuando estudiamos la historia del Perú y hablamos de las sublevaciones, siempre empezamos con Tupac Amaru, pero no es así. Son numerosos los levantamientos que el sistema de dominación colonial produjo. Apenas iniciada, por ejemplo, la conquista, Manco Inca se sublevó en 1538, Claro. llegando a sitiar el Cusco y Lima, y posteriormente al frente de la resistencia en Vilcabamba. En la década de 1600 estalló la violencia en el altiplano, en las ricas minas de la Icota, en la Icacota, en Puno. Pero es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, coincidiendo con la crisis del virreinato del Perú, que las protestas se suceden de manera constante. A Es, fines, por ejemplo, de mayo de 1742, en las misiones franciscanas de los actuales departamentos de Junín y Pasco, estalló un movimiento autonomista liderado por Juan Santos Atahualpa, que duró durante 10 años, fustigó a los españoles con ataques sorpresivos. En este periodo, la presencia y participación de las mujeres no está registrada. ya. La historia no registra sus nombres, sino a final del siglo XVIII,
en la rebelión liderada por José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru, en la que tuvieron una significativa participación varias mujeres y en especial Micaela Bastida. O sea, nos referimos, por ejemplo, entre las más destacadas desde la gesta de Túpac Amaru está Tomasa Tito Condemaita, cacica de Acos, Cecilia Túpac Amaru, Bartolomina Sisa, Gregoria Paza, Marcela Castro, Ventura Mujarrás, Margarita Condori, todas fueron ejecutadas. Cabe destacar que después otro aspecto que es bien importante, Juan Manuel, es que siempre se estudia la insurrección de Túpac Amaru y el final es el final, cuando lo ejecutan a él, a Micaela y a todititos. Hay una historia más que continúa. Te, Hay inter- una historia más. te interrumpo un poquito porque sí es importante lo que has mencionado. Como sabes, el programa trata sobre el Callao y Exacto. casualmente la invitación a esta entrevista, a este programa, es porque en el Callao ocurrió, muchos no saben la relación que puede tener el Callao con esta importante insurrección de la cual comentas, ¿no? Así es, Y efectivamente. y es donde vamos a empezar a hablar. Yo quería comentar que Sara Beatriz tiene un libro, el de cual ella ha mencionado, que son Las mujeres en la independencia del Perú, que es un interesante libro donde ella habla de las heroínas peruanas, que acaba de mencionar en este momento. Y este libro es muy interesante porque creo que por primera vez se menciona el papel de la mujer en la historia, en la independencia del Perú. Y el Callao no estuvo ajeno a esto porque ocurrió un acontecimiento importante. Me permito Así es, decir el nombre, que es la Caravana de la de Muerte. la muerte. Como tú bien mencionas en el título, en el párrafo de tu libro, es un heroico sacrificio de la mujer peruana. Me Así es. gustaría que el público que nos ve sepa un poco de la Caravana de la Muerte, lo que significó y cómo se vincula con el Callao. De acuerdo. Normalmente no, generalmente estudiamos la historia y al final, cuando, como te mencionaba antes de que conversáramos, este, el final de la insurrección de Tupac Amaru cuando son ejecutados, pero no es así. O sea, la sublevación continuó 2 años más, dirigidas por Diego, Miguel y Mariano Tupac Amaru, hasta la rendición, ya no, esto es el 3 de noviembre de 1781 y el 27 de enero de 1783 entregaron sus armas en Sicuán. Sin embargo, el enfrentamiento continuó todavía hasta marzo de 1783, un año más, cuando Diego Cristóbal Túpac Amaru fue capturado y ejecutado el 19 de julio. Entonces, ¿qué sucede? Todas las mujeres que participaron en la gesta o que eran familiares de los rebeldes, todas las mujeres fueron condenadas a caminar desde el Cusco hasta el Callao a pie. Debían recorrer descalzas cerca de 1.400 kilómetros, atravesando ciudades del Cusco, Huamanga, Huancavelica, Huancayo, Cañete, Lima, hasta llegar al Callao. ¿A dónde? A la fortaleza del Real Felipe, donde iban a ser apresadas y después desterradas en el buque Pedro Alcántara, que se las llevaría a México. El 1 de octubre de 1783 partió la caravana de la muerte conformada por 75 mujeres y 17 niñas. Como te digo, en el Callao llegaban, su destino era la fortaleza del Real Felipe. Eh, Solamente por las condiciones dramáticas de este viaje comprenderás que llegaron apenas 15 mujeres a la fortaleza del Real Felipe a finales de diciembre de 1783. Murieron varias en esos días y pocos, pues el 13 de abril de 1784 partieron a España desterrados de la rebelión. La mayoría de todas las mujeres que habían
que no estaban en la caravana de la muerte, pero que habían participado, mientras que las que estaban en la caravana de la muerte, solamente dos entraron al buque Pedro Alcántara y murieron en el camino. Es decir, no quedó ninguna mujer, no quedó absolutamente nada. Y está en el convictorio San Carlos, acá de San Carlos, acá en el Parque Universitario, al lado de la Casona. Ahí hay un gran cuadro que dice como homenaje heroico al sacrificio de la mujer peruana, y ahí está la relación de todas las mujeres y las niñas. Menciono esto porque yo demoré muchísimo investigando, porque no aparece. Incluso ahora en las conferencias pregunto qué es la caravana de la muerte, dónde llegaron estas mujeres, el Real Felipe, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque esa historia no forma parte de la historia oficial. Ahí se acabó la insurrección. Entonces, es por eso que me llamó la atención y me alegró encontrar en el convictorio de San Carlos este homenaje que todos pueden ir acá en el Parque eh, Universitario. Ujú. Eso es. Sí, bastante dramático. He tenido oportunidad de volver a releer el capítulo y sobre todo las páginas anteriores, previas. En realidad la insanía, la crueldad con la que se trató a todos los, sobre todo a las mujeres y a todas las familiares de Tupac Amaru y las personas que se rebelaron, realmente fue una crueldad bastante no hay palabras, realmente lo estuve leyendo y realmente era impactante, ¿no? Y ver la forma en que este castigo a las mujeres y niñas caminar esta cantidad de kilómetros hasta el Callao, como cosa Terrible. terrible, realmente terrible, y como tú dices, ¿no? Aquí empieza el tema de la rebelión, la lucha por la independencia, donde no solamente están aquí estas mujeres que lucharon junto a Tupac Amaru, y posteriormente tenemos mucho más mujeres que participaron y que hay mucho que hablar de ellas todavía. Así Como es. tema anecdótico o como un punto anecdótico, también quería mencionar que con Sara Beatriz tuvimos la oportunidad de visitar el Real Felipe, conocer también el Callao, y en el Real Felipe ella tuvo la oportunidad de poder conocer el área donde estuvieron Las presas las mujeres. mujeres que llegaron aquí al Callao. Así es. Sí, de Así es, verdad, efectivamente. bastante conmovedor. Esto es una historia que realmente se debe de conocer, se Sí. debe de difundir más Se y debe divulgar más, sí. divulgar más, ¿no? Y saber sobre todo el valor de las mujeres en su lucha por la independencia. Y bueno, y por un lado, aquí en el Callao es importante que se conozca esta historia. Sara Beatriz, siguiendo con el siguiente tema que quería tocar, hay un libro que tú sacas ya hace algún tiempo que se llama Dominga, Francisca, Flora, soy una fugitiva, una profana y una paria. Este libro es bastante interesante porque hablas de tres mujeres muy adelantadas a su tiempo, eh, tratando de buscar su verdad, tratando de buscar su verdad. Y de estas tres mujeres, hay dos mujeres que están muy vinculadas, vinculadas fuertemente y que tienen un encuentro bastante importante. ¿Y dónde ocurre? Ocurre en nuestra ciudad Puerto, en el Callao. Pero me gustaría que nos comentes un poco de estos tres personajes para luego enfocarnos en este encuentro que se da en el Callao. Por favor. Efectivamente, efectivamente, ese encuentro en el Callao es bastante importante. Las tres mujeres, estas son tres mujeres que entre 1831 y 1834 coincidieron en Arequipa, ¿no? Se trata de Dominga Gutiérrez, Flora Tristán y Francisca Subiaga de Gamarra. Tres mujeres que se enfrentaron a las limitaciones que les imponía el medio y pudieron de alguna manera forjar su propio destino. ¿Quién es Dominga Gutiérrez? Es una... Dominga Gutiérrez es la hija de una familia muy rica en Arequipa que tenía una casa impresionante. Esta niña crece con todos los cuidados y luego cuando tiene 12, 13 a 14 años conoce un español que le empieza a enamorar, pero el español quería casarse inmediatamente, estaba interesado en la herencia también, y la madre dice que hay que esperar un año.
y él se casa con otra. Entonces, quien ha deshonrado a la familia es Dominga y la familia la pone a la fuerza al convento. La monja sufre mucho, no quiere estar ahí y finalmente se fuga el 6 de marzo de 1831. En ese momento que ella estalla el escándalo, Flora Tristán, una de las fundadoras del feminismo moderno y la primera que defendió las reivindicaciones femeninas del movimiento obrero, había llegado a Arequipa para pedir la dote de su padre eh, y conocer su familia Tristán. Paralelamente, en ese momento gobernaba Francisco Gamarra, el presidente Agustín Gamarra, perdón, y su esposa Francisca Subiaga, pues fue una mujer muy fuerte que incluso se vestía de coronela. Entonces, eran tres mujeres realmente notables. Yo las encontré, yo empecé a escribir sobre Dominga y de pronto me di cuenta que había llegado Flora y después que había pasado esto en Lima. ¿Cuál es el encuentro y qué es lo interesante acá? Después de que Flora Tristán permanece en Arequipa un tiempo esperando y se da cuenta que no va a recibir nada, regresa a Francia. Y durante su permanencia en Lima, en julio de 1834, se enteró que Francisca Subiaga, llamada la Mariscala, estaba en el puerto del Callao, nada menos que en el barco William Rosto, que la Ya. llevaba desterrada a Chile después de que su esposo, el presidente Gamarra, fuera depuesto en 1833. Entonces decidió visitarla. Quería conocer a esta mujer, ¿no? Flora Tristán venía de Arequipa desilusionada por no haber obtenido nada, esa herencia tan largamente esperada, y de pronto se encontraba con una situación extraordinaria de poder conocer a Si me Francisca permites, Subiaga. si me permites, es importante destacar algo, ¿no? La mariscala, como se le conocía a Francisca Subiaga, era la esposa de Gamarra y me parece, creo, y corrígeme, creo que es la primera mujer política o que tiene, se decía hasta la presidenta, creo que se le decía en su momento, si cabe el término, pero que tenía un poder político. Fue la primera mujer con poder político en el Perú. Claro, ella se vistió de coronela, por eso le decían la mariscala, y participó no solamente en las decisiones militares, ella comandó algunas regiones, fue muy importante, sino también no hay un testimonio muy claro de la participación política, pero sí hay indicios. Como te digo, la historia de las mujeres tienes que buscarla, pero a veces en un libro, en un reglón. Pero sí, había una participación, no por gusto se la llamaba la mariscala, ¿no? Me imagino. Incluso hay una anécdota de ella, no una anécdota, no, eso no es una anécdota. Hay un momento en que a ella le dice que hay un coronel que dice que había sido amante de ella. Entonces ella hace formar a todita el regimiento, ella se presenta a caballo y vestida de coronela, lo hace acercar al coronel, le da dos sopapos en la cara, lo empuja y le dice, así trata la mariscala a quien osa mellar su dignidad. Cosa que fue el escándalo del siglo que el coronel estuviera, o general, no sé, pero era una autoridad. O sea, ese era su carácter, ¿no? En Esta una es la época mujer que en dominada ese por hombres, momento, perdón. en una época dominada por hombres. Bueno, por Dios, la época siempre la dominaron, en todas las épocas. Pero bueno, ese es otro tema. Claro. Ella se entera, Flora Tristán, pues que esta mujer tan increíble estaba en el Callao, estaba en el puerto que la llevaba, incomunicada, no podía, la llevaban exilada a Chile, y como dice Juan Lastres, ¿no? Dos mujeres jóvenes, impetuosas, ambiciosas y de adverso destino se encontraron dos veces en la rada del Callao. Flora Tristán, ¿cuál es el testimonio que hay de este encuentro?
Peregrinaciones de una paria, el libro de Flora Tristán. Ella cuenta ahí el encuentro, ¿no? Dice cómo la primera vez la primera vez que va, Francisca Zubiaga la examinaba con gran atención y ella a su vez la miraba también con un gran interés, ¿no? Y dice, todo en ella anunciaba a una mujer excepcional, dice Flora de Francisca Zubiaga, que era una mujer excepcional, tan extraordinaria por el poder de su voluntad como por el gran alcance de su inteligencia, que podía tener en ese momento de 34 o 36 años, de talla mediana, aunque delgada, y como Napoleón, todo el imperio de la hermosura estaba en su mirada. Mm. Es interesante cómo ella rescata a esta mujer incomunicada, vencida, y que en su mirada se podía ver, como dice, cuánto orgullo, cuánto atrevimiento, cuánto valor. Es impresionante, ¿no? Al día siguiente, Flora Tristán regresa nuevamente al Callao, se da cuenta que hay cosas que quería y no ha podido por las circunstancias, pero ya a Francisca Zubiaga la habían sacado del barco y estaba a bordo de otro barco, la Jeune Henriette, que zarpaba ese día a Valparaíso. Solamente el encuentro esas dos mujeres se encuentran muy por breves momentos. eh, Francisca Zubiaga relata que Flora Tristán, al verla, perdón, Francisca Zubiaga relata, cuenta esto, Flora Tristán elevó los ojos al cielo y dijo, sí, dejo mi país para no regresar jamás, y rompió a llorar. Y Flora Tristán la abrazó y también lloró. Eso es, Esta escena extraordinaria tuvo lugar en un barco en el Callao, donde ustedes viven, y que sería bien interesante que supieran que ahí, en ese barco, estas dos mujeres, la Mariscala y Flora Tristán, se despidieron y que en Peregrinaciones de una paria figura de manera especial ese puerto al que ella llega, que se llama Callao. Interesante relato, Sara Beatriz, te agradezco mucho. En realidad, ese tema da para hablar mucho más. Sobre Francisca Zubiaga se ha hablado mucho, creo que hay hasta obras de teatro. Sobre Flora Tristán también se ha hablado mucho, como tú bien mencionaste, es una de las primeras, no sé si el término es adecuado, feministas o que dio origen al feminismo. En realidad, muy interesante. Vamos a ir al siguiente segmento para conversar sobre bueno, en este caso, este personaje es del Callao, es Chalaca, y es Ángela Ramos Relaize. Así que en el siguiente segmento vamos a seguir con Sara Beatriz Guardia para seguir hablando un poco más sobre este importante personaje chalaco y un poco más también sobre el centro histórico del Callao. Nos vemos en el siguiente segmento. Continuamos con Sara Beatriz Guardia en esta interesante entrevista donde estamos conversando sobre acontecimientos importantes o históricos que ocurrieron en el Callao, protagonizados por mujeres. Hemos hablado de la caravana del terror, que es De la muerte. la caravana de la muerte que llegó desde Cusco a Lima, a la fortaleza de Real Felipe. Hemos hablado un poco de Dominga, Francisca y Flora. En este caso sería Dominga Gutiérrez, Flora Tristán y Francisca Zubiaga. Pero ahora quiero conversar de otro tema también donde un personaje es una mujer y es Chalaca, que es Ángela Ramos Relaize. Sara Beatriz, tengo entendido que estás próximo a sacar, me parece, alguna publicación relacionada a Mariátegui, creo que a su revista El Amauta, ¿correcto? Y hablas sobre las mujeres que participaron, si es correcto lo que estoy diciendo, que participaron en las publicaciones de La Mauta. Y entre ellas comentábamos de que hay una chalaca, que es Ángela Ramos Relaize. Es un poquito mi tarea y encontré varias palabras, pero los voy a mencionar y tal vez tú me dirás ahora, ¿no? Luchadora social,
tenía cierto interés por tópicos prohibidos que normalmente estaban, lo hacían los hombres, que como hablar de economía, hablar de política. A una mujer antes no se le concebía que hablaba de esos temas. Se dice que es la primera reportera del país. Por ahí estuve leyendo y han mencionado a varias personas, pero casi todos coinciden que es la primera reportera del país. Dicen que es la heroína del feminismo peruano. Y bueno, tengo entendido, y eso quiero que me lo aclares, pero tenía un seudónimo que es sorpresa. Así que te lo dejo, háblanos de esta chalaca que aquí en Callao nadie la conoce, y quiero que a través tuyo la gente conozca quién fue Ángela Ramos Releice, por favor. Sí, claro que sí. Mira, voy a empezar con el libro que lo mencionaste. Yo lo que he hecho durante 2, 3 años es que he copiado todititos los artículos de toditas las mujeres que escribieron entre 1926 y 1930 en la revista Mauta. Ensayos, artículos, poemas, comentarios de libros, todo está ahí. Y cuando salga el libro, quisiera que lo leas porque es muy importante. Mucho So- interés. es un, es a través de esos artículos que se conoce más esa época en todo sentido, ¿no? En los problemas que se afrontaban, en las luchas que estaban en ese momento, las confrontaciones, en fin. Entre estas mujeres está efectivamente Ángela Ramos, ¿no? Ella nació en el Callao el 6 de junio de 1896 y murió aquí en Lima en 1988. Fue efectivamente una férrea defensora del movimiento sindicalista, del derecho de las mujeres al sufragio Claro. y de un tema en el que no habían entrado, bueno, era bastante difícil, que era el derecho de los presos y del mejoramiento de las condiciones en las cárceles. Esto es bastante importante. Escribió en varios periódicos, por eso es que se la menciona a ella como la primera periodista, porque escribió en El Mundo, dirigido por Andrés Aramburú, en La Noche de Gastón Roger y en La Crónica de Clemente Palma. Allí realizó una muy importante campaña de denuncia por el trato inhumano que sufrían los presos en la cárcel y la lucha contra la ley de la vagancia, que era un horror. Todo hombre encontrado en la calle sin trabajo y pidiendo limosnas era un vago y lo metían preso. Y no era un vago, era que no conseguía trabajo y porque era pobre. Y ella se enfrenta a todo un sistema. Es muy importante lo que ella Tengo hace. entendido En que, una entrevista, perdón. tengo entendido que ella estuvo presa, detenida. La verdad, no conozco mucho ese hecho. Sé que estuvo detenida, pero exactamente la cantidad de días, yo me he basado en su estudio. Esta parte de que está detenida, no sé, tal vez la puedas contar, lo habrás leído. Yo la he pasado un poco porque ella es detenida porque defiende y la lucha contra la vagancia, pero no es una detención de años ni de Claro, meses, una claro. cosa, bueno. Creo que eso debe de marcar eh, un poco también su debe de marcar un poco su línea de trabajo de ella. claro. En una entrevista que le hice para la primera edición de mi libro de Mujeres Peruanas, comentó que eso fue muy gracioso porque me contó que su primer trabajo la convirtió en escritora. Bueno, eso no es lo gracioso viene después, que el primer trabajo la convirtió en escritora ante las injusticias que se sufrían. Ujú. Trabajaba todos los días, incluidos los sábados y domingos, y era la explotación. Y la empresa se llamaba Pacific State Navigation Company, que fue bautizada por el ingenio de los trabajadores de esa empresa como poca será nuestra comida, a lo que el ingenio y el humor inglés contestó, peor sería no comer. Eso me contó cuando la entrevisté.
Ella publicó en 1920 un libro de cuentos, que fue su primera publicación muy importante, que se titula Sorpresa. Y en 1923 se estrenó en el Teatro Colón su comedia costumbrista Por un marido, que tuvo una gran acogida. Lo que marca un cambio en ella es que a fines de marzo de 1923 se entrevista a José Carlos Mariátegui, que acababa de llegar al Perú de su viaje, de su estadía en Europa. Y este fue el inicio de una importante colaboración y presencia que tuvo ella en la revista Mauta, donde publicó varios artículos. La represión de la vagancia, el viaje de Blanca Luz Brun a México, religión de amor y de belleza, sobre el libro de María Lacerna de Morúa, Hombres y máquinas, que es el título de la obra de Larissa Reisberg. Y cuando José Carlos Mariátegui murió, le dedicó un artículo titulado La sonrisa de José Carlos, que concluye con una hermosa imagen. José Carlos, al golpe de tu risa se ha abierto un mundo. Mm, muy Pero no bien. solamente escribió, esa era la genialidad de Ángela, porque no solamente escribió de cuestiones sociales, políticas, defensa de los presos, la ley contra la vagancia, también para proclamar su verdad y sus desalientos con una fina ironía como la expresa en el poeta de los ojos dorados, ¿no? Ella cuenta este amor loco por un poeta, esta entrega de su vida, de todo a este hombre hermoso, y cómo poco a poco con el matrimonio, esta hermosura y este hombre genial y esta relación maravillosa va convirtiéndose en algo tan cotidiano, tan sin brillo, tan sin luz. Y ella concluye diciendo, mujeres, advierto que no es una proclama. Desconfiad mucho de los hombres que ponen su nombre, su corazón y su lira a vuestras plantas, porque llegará el día que pondrán las plantas en vuestras caras, no para pegaros, sino para pediros que le lustréis los chuzos. Dócil de la tiranía del baño, del almuerzo y de las camisas, terminé por reemplazar a la cocinera y a la lavandera en las grandes solemnidades. Y mientras mayor era mi resignación, subía la marea de sus exigencias de fregona, de adorno pasé a ser fregona obligatoria. Ahora exigía medias limpias, menú variado todos los días y tenía que ser exquisito. Y en cuanto a camisas, era más tirano que Mussolini, porque este se conformaba con su camisa negra. Sutil, sutil. Esa es Ángela Ramos. Durante mucho tiempo siguió escribiendo, pero ella me dijo, y esto es verdad, el periodo más fecundo, más importante fue en el periodo que escribe con Mariátegui. Después ella milita en la izquierda, en el Partido Comunista, se retira después, busca dónde expresar esta rebeldía que tenía, esta necesidad de justicia para los pobres, para los oprimidos. Y poco a poco, y ya el tiempo pasa, yo la conocí cuando ya era muy mayor, estaba en su casa, no salía. Y Miraflores, la visité varias veces y le hice la entrevista que te menciono. Ella es del Callao, ella nació en el Callao, ella debería ser una mujer que los chalacos conozcan y por eso me parece tan importante y te felicito realmente porque siempre me preguntaba, qué curioso, ¿no? En el Callao hay la fortaleza del Real Felipe que marca etapas en la historia del Perú. Está el encuentro de la De Flora. esposa del presidente Gamarra y de Flora Tristán, está Ángela Ramos y cuántas más habrá, y no se conoce tanto.
Sí, ¿ok? es interesante lo que mencionas, ¿no? Creo que el trabajo de Ángela Ramos Relaiza debería ser más conocido, más difundido, sobre todo en el Callao. Mencionas de mujeres importantes y eso lo digo como manera anecdótica, no quiero que lo tomen como queja, pero creo que es importante decirlo, ¿no? Tú sabes que en el Callao no tenemos monumentos a ninguna mujer. Y creo que es algo que Y las yo autoridades sé, deberían de recogerlo y homenajear a estas mujeres que han formado parte y han dejado una impronta en nuestra historia. Has hablado del Callao, Sara Beatriz, y si no me equivoco, y por favor corrígeme, tu vínculo con el Callao creo que es reciente. De repente también de alguna manera por los mismos libros que has empezado a investigar y que has escrito, poco a poco, sin que, bueno, has ido llegando al Callao. Pero tú sabes que el Callao tiene su centro histórico, su zona monumental y reconocida como patrimonio cultural. Pocos, para los que no saben, Sara Beatriz Guardia ha sido exdirectora de la Cátedra UNESCO de la Universidad San Martín de Porres. Y a mí me gustaría conocer de repente tu opinión o, sí, pues tu opinión o tu diagnóstico de lo que has podido ver, porque he tenido la oportunidad de poder recorrer el Callao con Sara Beatriz y con Eber Domínguez. Y esto te lo pregunto porque sería interesante saber tu diagnóstico como una exdirectora de la Cátedra UNESCO y además porque también sabemos que la fortaleza de Real Felipe ha sido incluido dentro de la lista indicativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tal vez nos podrías de repente dar tus impresiones. sí, yo he formado parte de la gente que no conoce el Callao, sino de nombre y que es interesante y nada más. Durante mucho tiempo Callao para mí era una parte de Lima. Evidentemente el puerto, todo lo que quieras. Fue Ever Domínguez que me invitó a ir al Callao y que ahí me encontré contigo y lo recorrí y quedé impresionada. En ese momento, como dije yo, no soy ahora directora de la cátedra de una escuela universidad, sino, pero en ese momento lo era cuando visité, he sido del 18 al 22, en ese momento lo era. Por eso es que trato en ese momento de que esa impresión que yo he tenido se refleje en la cátedra y se conozca, y es por eso que yo te pido a ti un artículo sobre el patrimonio cultural de, del Callao. Centro Histórico y del Callao, y que se publique en la página web que en ese momento dirigía yo de la Cátedra UNESCO. ¿Te acuerdas que de tu artículo que fue importante porque hablas de cosas que teníamos que conocer ya y que no, era no es posible que las conociéramos en ese momento? Como por ejemplo, bueno, sí se sabe y sabemos todos que el Callao es la ciudad-puerto más importante del Perú, todo lo que quieras, ¿no? Pero esa relación con las diferentes etapas de la historia del Perú, creo que falta estudiarla, creo que es importante en ese sentido lo que estás haciendo, porque es una mirada mucho más profunda al rol en cada etapa, ¿no? Y cómo esto se puede advertir en el centro histórico del Callao, que está clasificado como zona monumental, ¿no? Y reconocido como patrimonio cultural de la nación por su valor histórico patrimonial. Y ahí Sí. en el centro histórico, a mí me impresionó, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? La Plaza Galvez, que bueno, inicialmente Galvez, que después cambió de nombre a Plaza 2 de Mayo en homenaje al combate en el centro histórico, la fuente ornamental de la Plaza Independencia, que fue inaugurada, pues, no sé, creo 66. 1860, una cosa, 66, y obsequiada al Por la Callao por la Pacific Pacific State Navigation Navigation, que es Company. Do Company, que es donde trabajaba Más que la Ángela Ramos. Y Eso por te eso iba a no decir. podemos pensar que cuando ella me hable de su primer trabajo, ella vivía en el Callao. Ujú, Me claro. parece, porque ella me cuenta que su primer trabajo era aquí. Bueno, la Plaza Miguel Grau, que es hermoso, con un monumento a Grau realmente impresionante. Y en este monumento, esas placas de bronce, ¿no? Con diferentes, a mí me impresionó muchísimo. Y bueno, es patrimonio cultural de la nación. Y otro sitio que también me parece muy hermoso es la Plaza Matriz, ¿no? Como
Después estuve leyendo que fue inaugurada en el siglo XIX, que, bueno, todo este espacio donde hay edificaciones, donde está la iglesia y otras casas como, no recuerdo ahorita, Balega, creo, o Casa Dañino. Exacto, muy En bien. Sí, fin, y exacto. la Cámara de, bueno, y ahora está ahí La la Cámara de Cámara de Comercio. Comercio, la Prefectura, todo este sitio, ¿no? Eso es impresionante. Ahora, sin duda, sin desmerecer, pero de otra manera, en la fortaleza del Real Felipe, cuando tú conoces su historia, es impresionante. O Es- sea, debería ser un lugar de visita obligada de los estudiantes de historia, o sea, un lugar construido en 1634 para defender el Callao de los piratas, de los corsarios. ¿Y te das cuenta de lo que estamos hablando? ¿De qué época estamos hablando? Así Y es. cómo todo esto se destruye en el terremoto del año, creo que fue en mil 1740, setecientos cuarenta, ¿no? 46. 46. Eso se destruye. Y cómo después ahí el virrey Manso de Velázquez, conocido por el conde Superú, más conocido como conde Superunda, inicia nuevamente la construcción. Caramba, mire esa historia hasta ahí, ya de cuántos siglos estamos hablando, ¿no? Y además la diseña Luis Godin, que es este famoso astrónomo, matemático francés, además también es uno de los primeros catedráticos de San Marcos. Ah, mira tú, qué Enseñó, interesante. No lo sabía ese detalle. enseñó matemáticas en la Universidad de San Marcos. Muy Fue, interesante. fue interesante, muy interesante. Y cómo esta fortaleza, además fue el último reducto español antes de la independencia del Perú. No sé, hay tantas cosas que se pueden decir del. Actualmente, por ejemplo, bueno, actualmente es sede del ejército, ¿no? Del Así es. Museo del Ejército. Y se puede visitar todos estos sitios tan fantásticos, ¿no? Yo cuando entré a la fortaleza, yo ya conocía la fortaleza adentro por la Caravana de la Muerte, por todas estas historias, pero yo no había entrado, o si lo hice era hace tiempo, no lo recordaba, como cuando fui con ustedes, ¿no? Que ahí fue cuando yo quise y pedí dónde estaba el cuarto donde estuvieron las mujeres de la Caravana de la Muerte, ¿no? Beatriz, tú has mencionado algo interesante. Mencionaste que todos los estudiantes escolares deberían de ir. Ahorita hay una tendencia, lo cual es totalmente válido, de que el centro histórico del Callao, la región Callao en realidad, se convierta en un producto, en un atractivo, en un destino turístico. Pero yo creo que las cosas empiezan de repente. Lo primero es lo primero, ¿no? Y yo creo que es importante como ciudadanos, y lo digo por todos en general, las ciudades donde hay patrimonio, que primero tiene que trabajarse mucho el tema de la identidad y la memoria. ¿Tú qué piensas? Ah, por supuesto, eso es básico. Antes de, Tú puedes entrar al sitio más extraordinario del mundo, tú puedes, no sé, pero si tú no sabes de qué se trata y tú no conoces esa historia y tú no te identificas de alguna manera con esa historia, o sea, si tú entras a la fortaleza del Real Felipe, le das, bueno, sí, la miras el mar, recorres pero cuando tú llegas sabiendo todo lo que ha pasado ahí y empiezas dentro y buscas ahí el Parque de la Artillería, la réplica de la Casa de Respuesta donde Bolognesi proclamó, ¿Mm? tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, está ahí. O sea, es tan importante todo esto que tengo entendido que, pero debería además no solamente visitar, conocerse más, mucho más. Debería haber un folleto para toda la gente que entra, aunque sea, no sé, hay tantas cosas que se pueden hacer para Sí. difundir. Y entre otras, yo creo que debería hacerse lo que tiene que hacerse, que es un poquito largo, pero es importante para que se convierta como un patrimonio cultural de la humanidad. Ya es de la nación, debería ser de la humanidad por todo esto
qué ha pasado ahí, por toda esa historia. Si tú haces una historia desde su construcción en 1634 hasta el 2024, es interesante. No, y sobre todo el Callao no solamente era un lugar aislado en América, estaba vinculado con todo el mundo, al ser el Pero primer. claro, pero claro, está vinculado, eso es bien importante. Claro, tenía una importancia ya desde sus inicios la palabra no sé si es adecuada, internacional, por eso es válido, era deseado y adorado por los piratas, por los corsarios y todo aquello que has mencionado, definitivamente. Sara Beatriz, quiero agradecerte por tu tiempo, quiero agradecerte por tu generosidad de poder transmitirnos un poco sobre la historia de estas importantes mujeres que definitivamente se vinculan con nuestra ciudad puerto, con el Callao, y que estoy seguro que muchos han prestado atención. Y vamos a seguir difundiendo más un poco esa historia, porque creo que en el Callao se tiene que reivindicar la imagen de la mujer chalaca, la imagen de la mujer peruana, y en especial de estas mujeres que hicieron mucho y dejaron su impronta en nuestra historia. Muchas gracias por tu tiempo y por... Y también gracias a ti por este trabajo que realizas para dar a conocer el Callao y lo que significa en la historia del Perú y de América Latina. Así que buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Bien, estamos de vuelta. Ha sido una entrevista bastante interesante. Es innegable el papel que ha desempeñado la mujer a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y suena interesante cuando Sara Beatriz menciona que deberíamos hacer una deconstrucción de la historia. Considero que, en cierta manera, es importante reivindicar la historia de la mujer, ¿no? Como podemos ver a lo largo de nuestra historia, los últimos hallazgos arqueológicos que ha habido en nuestra costa nos hace ver el papel importante que ha desempeñado desde la época prehispánica las mujeres. Creo que es importante documentar y estudiar los hechos históricos o los acontecimientos que ella nos ha relatado en la entrevista, como es la caravana de la muerte, el encuentro de de la mariscala con Flora Tristán. También creo que es importante homenajear a la mujer chalaca, ¿no? Eh, Rendirles un homenaje, ¿no? Como le bien mencionaba Sara Beatriz, no conozco un monumento en honor a las mujeres que han defendido, mujeres importantes destacadas en la historia y la cultura de nuestra ciudad puerto, ¿no? Creo que es importante tomar en cuenta todo esto y de repente revertir esta fuerte carga cultural de la importancia de la mujer a favor de la comunidad. Así que bueno, lo dejamos ahí, nos vemos en la siguiente entrevista.